Érase una vez, en un lugar muy lejano llamado Colombia, un grupo de jóvenes y niños habitaban felizmente la tierra de la Amazonía. Estos niños eran muy bendecidos, ya que habitaban en uno de los pulmones del mundo, pero les cayó una maldición. Una noche, el monstruo de la deforestación atacó contra ellos. Los líderes de este grupo decidieron enviarlo a la torre más lejana, donde sería custodiado por un dragón. Lo cual no fue suficiente, por lo que se acudió al héroe de justicia para que emprendiera una cruzada jurídica en la defensa de los derechos de la Amazonía. El monstruo de la deforestación había atacado al Amazonas. A pesar de los compromisos internacionales de Colombia para reducir la tala indiscriminada de bosque, la última cifra muestra que la deforestación creció en un 44% y hasta el día de hoy el 33% del Amazonas está totalmente destruido. Los niños, muy preocupados por su futuro, encontraron aliados en 17 departamentos más, los cuales estaban esperando ansiosamente la llegada de su héroe de justicia, el cual secretamente era conocido como César Rodríguez, y en el año de 2018 por fin apareció para utilizar todas las herramientas jurídicas a su disposición y así defender el derecho a un medio ambiente sano para las futuras generaciones. Luego de la aparición de nuestro héroe, él y los niños se aliaron para atacar al monstruo de la deforestación. Lo hicieron mediante la interposición de una acción de tutela, la cual encontraría un nuevo aliado para nuestro grupo, el superhéroe, el super magistrado Luis Armando Tolosa, el cual también atacó al monstruo de la deforestación y el 5 de abril del 2018 declaró a la Amazonía como sujeto de derecho y la protegió mediante la sentencia 4360 del mismo año. Pero la lucha para nuestros superhéroes no había sido fácil. El super magistrado Luis Armando Tolosa tuvo que implementar 3 de las herramientas hermenéuticas más poderosas de todo su arsenal para poder hacer justicia. La primera herramienta hermenéutica es la herramienta consecuencia. El antiformalismo jurídico posee diferentes bases y preceptos fundamentales. Uno de ellos es el expresado por el método hermenéutico basado en la consecuencia. En este método se busca analizar cuáles son las consecuencias de algunos hechos y si éstas generarían una violación a los principios generales del ordenamiento jurídico. El Estado debe implementar acciones afirmativas en los casos que los derechos se vean violados o desprotegidos. Sin embargo, la herramienta permite el reconocimiento de derechos fundamentales innominados a través de un procedimiento de argumentación contrafactual. En este sentido, se parte de un supuesto de hecho, en el cual se niega el derecho reclamado y se analiza sus consecuencias. Si el no reconocimiento del derecho lleva a una consecuencia contraria a la Constitución, se debe reconocer. De esta manera, este método hermenéutico permite el reconocimiento de nuevos derechos llamados innominados a partir de un análisis consecuencialista y la comparación con los principios fundamentales del sistema jurídico. En el presente fallo, la Corte, en aras de proteger el derecho fundamental de los niños que accionaron la tutela, decidió estudiar la procedencia de la salvaguarda, estableciendo si la afectación del derecho colectivo de gozar de un ambiente sano trasciende la vulneración de las garantías fundamentales. En una de sus partes nos dice, según el IDEAM, el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero provocado por la deforestación de la selva amazónica generaría un incremento de la temperatura en Colombia entre 0,7 y 1,1 grados centígrados entre 2011 y 2040, en tanto que para el periodo comprendido entre 2041 y el 2100 se aumentarán entre 2,7 grados centígrados. Igualmente, la reducción de las masas forestales amazónicas rompería la conectividad ecosistémica de este con los Andes, causando la probable extinción o amenaza de la subsistencia de las especies habitantes de ese corredor, generando daños en su integridad ecológica. Por lo tanto,
la Corte dictaminó que la no implementación de políticas efectivas por parte del gobierno nacional, regional y algunas organizaciones públicas con respecto a la reducción de la deforestación amenaza de manera directa el derecho a un medio ambiente sano de las futuras generaciones a través del calentamiento global. De esta manera, la Corte estableció que en aras de proteger a los afectados de la posible vulneración de sus derechos, se debe obligar al gobierno y a las entidades públicas a tomar medidas reales y efectivas. Para lograr esto, la Corte decidió darle personalidad jurídica a la Amazonía colombiana, convirtiendo este lugar en sujeto de derechos. La herramienta finalidad consiste en que el fin, el objetivo o propósito fundamental de la Constitución colombiana es lograr un Estado social de derecho. Además, la interpretación sistemática dentro de la herramienta finalidad consiste pues en la identificación de una o varias normas, fines, valores o principios constitucionales que tienen mayor abstracción y en los que se plasman objetivos morales y políticos de signo universal y consensuado. Todo lo anterior nos permite la adecuación de las leyes a la nueva orientación política inscrita en la Constitución y a la coyuntura de cada caso específico y del momento actual. También dentro de la herramienta finalidad se encuentra la técnica del balanceo o ponderación entre derechos, fines, intereses y valores, sobre la cual se realiza la interpretación de los mismos, y es una forma más desarrollada de hermenéutica lógica para soportar la herramienta y lograr su objetivo. Esta herramienta se ve claramente cuando la Corte Constitucional busca darle a los jueces mecanismos adicionales que los ayuden en la interpretación. Ayuda que se ejerce mediante la creación jurisprudencial de dos técnicas hermenéuticas que buscan orientar a los jueces en su labor de interpretación constitucional, las cuales son la disciplina del precedente y los test de validez. La herramienta finalidad se demuestra cuando la Sala de Casación cita a la Corte, como en este caso, en la actual sentencia, la herramienta finalidad es usada por la Sala de Casación cuando rectifica dos principios determinantes para resolver el caso. En primer lugar, el principio de solidaridad. Para el caso concreto, se determina por el deber y corresponsabilidad del Estado colombiano en detener las causas que provocan la emisión de gases de efecto invernadero provocada por la abrupta reducción boscosa de la Amazonía, siendo imperante adoptar medidas de mitigación inmediatas, protegiendo el derecho al bienestar ambiental tanto a los tutelantes como a las demás personas que habitan y comparten el territorio amazónico. Y la segunda, en cuanto al criterio de equidad intergeneracional, es obvia su transgresión, en tanto que el pronóstico de incremento de la temperatura para el año del 2041 será de 1.6 grados y en 2017 hasta de 2.14 grados, siendo las futuras generaciones, entre ellos los infantes, quienes interponen esta salvaguarda, las que serán directamente afectadas, a menos que las presentes reduzcan a cero la tasa de deforestación. Y la última herramienta utilizada por la Corte Suprema de Justicia fue el textualismo, que es una teoría de la interpretación de la ley que propone que el significado normal de un texto legal debe regir su interpretación, es decir, postula la interpretación por medio del método exegético, que se opone en la interpretación de la ley a la consideración de fuentes no textuales, tales como el espíritu del legislador, el problema que intentó remediar la ley o preguntas sustantivas respecto a la justicia o rectitud de la ley. Esta herramienta se evidencia en la sentencia cuando hace referencia a la Convención Marco sobre el Cambio Climático de París de 2015, donde Colombia adquirió los compromisos de reducir la deforestación en la Amazonía colombiana y con tal propósito impulsó la iniciativa Colombia Sostenible y el Fondo Visión Amazonía.
para lo cual edificó ciertas reglas que nuestro país debería seguir. Esta herramienta también se ve evidenciada cuando en la sentencia se hace alusión al hecho de que la Constitución del 91 actualizó nuestro ordenamiento en el tema ambiental y que a partir de ella se construyó un orden público ecológico nacional, por cuanto en su articulado se fijaron varios preceptos sobre la materia, tales como la prevalencia del interés general, el deber de proteger las riquezas naturales de la nación, el saneamiento ambiental, la función ecológica y muchos otros más. Luego de haber utilizado estas herramientas y de haber proferido esta sentencia, se logró la victoria, la justicia reinó. Nuestros dos superhéroes lograron que el Amazonas, quien se encontraba triste, y sus árboles, que estaban en decadencia, fueran reemplazados y protegidos como sujetos de derecho por nuevas zonas reforestadas, saludables y ecoamigables, en las cuales todos nuestros niños podrían vivir en paz y podrían tener salvaguardado su derecho a un medio ambiente sano y sostenible para ellos y las futuras generaciones.